Bienvenidos al podcast de la magia de la sirena. Hoy tenemos una invitada súper especial. Es una mujer maravillosa que además quiero muchísimo. Ella es Natalie Keoning. Hola, muchísimo gusto. Ujú. Gracias por tenerme aquí. Me Sí. encanta y me siento súper bendecida y honrada de ser, soy su primer podcast, ¿verdad? La Su segunda primera. invitada. ¡Qué bonito! Entonces me siento muy afortunada de ser la segunda invitada y de estar aquí en este espacio tan mágico. Es mi primera vez en la Mm. casa Cueva de la La Sirena. casa cueva de la sirena. Y bueno, Natalie no nada más es una mujer maravillosa, sino también que es diosa en movimiento, emperatriz y yo le digo la reina del positivismo, porque de verdad que he estado en momentos muy oscuros, sobre todo en mis pensamientos, y siempre le hablo a Nat como de Nat, ¿qué hago? Y ya ella me ayuda mucho a limpiar y bueno, sí, a desenredar mis pensamientos, así que por eso yo la llamo la reina del positivismo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, para todos aquellos viendo, creo que poder llegar a un punto de ser positiva es porque también has atravesado muchos puntos de oscuridad. Creo que cuando logras apreciar la luz es también porque has estado del otro lado. Entonces, Qué me bonito. encanta que me reconozcas de ese modo. Gracias. No imagino yo, bueno, yo cuando te conocí ya eras la reina del positivismo, pero no me imagino a una Nat en la negatividad o pensando de una forma así. Bueno, ahorita que tocas ese tema de cuando nos Ujú. conocimos, me encantaría mencionar que esta increíble mujer sirena, yo la conozco a través de redes sociales desde hace como 10 o 11 años. Sí, 11 años. Oh my God, mucho Pues sí, tiempo. porque mi hijo tiene 11. Exacto. Entonces, desde hace 11 años y no conectamos nuestra amistad hasta hace 4 años y fue de un modo muy sutil, fue en una ceremonia que tuvimos en una de mis propiedades, en la jungla muy bonita, fue con una planta, yo en aquel momento estaba en lactancia con mi bebé, mi segundo bebé recién nacido y creo que a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos muchísimo en común y ha sido Sí. muy bonito este camino de amistad contigo. Ay, muchas gracias, Nat. Y además, bueno, también se dio que pude conocer a tu mamá, que ella tomó el curso de tarot conmigo y fue increíble porque su mamá también es una persona maravillosa, todo un personaje. Yo le digo María Félix, así que bueno, ella es la hija de María Félix, imagínense nada más. Son muy diferentes, pero bueno, me encanta porque son muy unidas, pero también siento que tienen una personalidad muy diferente. Y bueno, Nat es mitad mexicana y mitad holandesa y eso también se me hace algo increíble porque pues cómo es crecer con dos papás de diferentes países, ¿no? Diferentes culturas. ¿Cómo fue eso para ti? Uh, ok, para mí mi vida era normal. Yo Mi papá es el holandés, mi mamá es la mexicana y crecimos en todo el mundo. Tuve la fortuna de vivir en países como Malasia, China, en Estados Unidos, en Europa. Vivimos en España 8 años, en Mm. Holanda 4 años y para mí era lo más normal el tener que rehacer amistades, grupos, volver a adaptarme. Creo que eso me enseñó mucho la parte resiliente y la parte social y la parte de la adaptación, muchísimo que yo no me di cuenta que estos eran como superpoderes adquiridos Sí. por práctica. Y yo pensaba que todos crecíamos con la misma vida. Yo llegaba a una escuela nueva, hacía amigos nuevos y me despedía y era como de nos veremos pronto. ¿Y a dónde vas? A otro país. Y fue ya en la adultez cuando me di cuenta que no todos habían crecido del mismo modo, con culturas, con alimentos, con idiomas diferentes, con maneras de crianza diferentes. 100%. Siento que fue una bendición, pero quizás si a alguien le cuento mi historia, quizás lo viera de otro modo. Ujú. Pero para mí fue algo muy bonito. Fue lo que me convierte en quien soy el día de hoy. Pues eso se me hace algo espectacular, porque como te dices, para ti fue algo normal, pero a lo mejor para otras personas no, pero creo que el haber tenido como toda esta diversidad, pues te ayudó a ser la persona que eres y a lo mejor a tener más apertura, ¿no? En muchas áreas de tu vida. Yo me acuerdo que justamente una vez con Nat, que me estaba coacheando, justamente le dije como de, ay, me gustaría vivir en otro país, pero me da miedo porque cómo le haría con mi hijo, cómo podría, o sea, siempre es algo que he querido hacer, pero pues yo llevo 17 años ya aquí en la misma ciudad y a veces sí siento el miedo de decir, ¿cómo sería poder ir a otro país? Y siento que cuando te conocí como que sí se me abrió la mente así de, sí se puede, hay mil posibilidades y no es como algo tan imposible, pero hay veces que algo que quieres puede parecer que es algo tan difícil o cerrado o por creencias de otros lo ves como algo súper lejano o algo que no te va a pasar a ti y simplemente lo tienes que elegir, ¿no?
Me acuerdo perfecto de esa conversación contigo. Y yo, sí se puede. Es que donde tú veías la limitación y la no posibilidad, yo veía las infinitas posibilidades y elecciones que podías empezar a elegir para que todo enfrente de ti pudiera cambiar. Entonces sí, a mí me acuerdo, para mí fue como, qué bien que me estás diciendo esto, porque en este momento eso se elimina y se destruye y se descrea, porque no, porque sí es una posibilidad. Sí, desde que tuvimos esa conversación, de verdad que no me saco de la mente de voy a vivir en otro país con mi hijo, voy a irme en algún momento, no sé cuándo, pero sé que es algo que ya estoy llamando. Lo vamos a materializar. Así es. Y bueno, Nat también es coach de barras de Access. Me gustaría que me platicaras un poquito, pues, cómo llegaste a ese camino, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te hicieron llegar a las barras? Ok. ¿Quieren tema chismecín? Sí, échanos todo el chisme, sí, porque la verdad está muy bueno el chisme de cómo llegó a las barras, ¿eh? Ay, ok. Bueno, vámonos ya a un tema un poco más personal. Creo que esta es una de las primeras veces que voy a contar esta historia y más ante cámaras y ante ustedes. Em, pero también siento que hay un gran impacto en compartir historias personales porque entonces puedes ver más allá de lo que mostramos, ¿no? Em, yo a veces, por ejemplo, veía las historias de otras personas y es muy fácil ver a alguien y decir, bueno, es que fue fácil, o es que se lo dieron, o es que su camino no tuvo dificultades. Em, pero cuando realmente descubres lo que hay detrás, pues la persona se vuelve más humana, tu vida se vuelve más real, tus posibilidades se vuelven más posibles y todo empieza hace año y medio. En mi vida empezaron a haber muchísimos cambios. Atravesé un divorcio con la persona con la que estuve casada 10 años, el papá de mis hijos. Fue un proceso muy difícil. Fue un proceso que jamás me imaginé. Yo No lo fui, esperabas. no, 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 inesperado, inesperado totalmente. Yo fui de las típicas niñas que desde los 10 11 años, bueno, mi mamá dice que desde antes, soñaba con ser mamá, con la familia, con tener Cáncer, hijos. cáncer. Muy cáncer. Para todos los que no saben, cáncer somos hogareños, amorosos, familiares, honestos, leales, así como de... Y, y entonces jamás me imaginé que eso pasaría. Y cuando empieza a pasar eso, es como si ese año todos los cambios de todo lo que se puedan imaginar, todo empezó a pasar. Mi empresa, soy dueña de un gimnasio, de un centro de entrenamiento funcional. Así empezó, antes de ser vida holística, era vida fitness y eso me llevó al interés del cerebro y el estado energético que nos rodea y a conocer un poco más de todos estos temas. Entonces se me empieza a caer todo el mundo como yo lo conocía, toda la realidad como yo la había construido se viene para abajo. Entonces me empiezo a separar. Mi negocio estaba a manos de alguien más con quien yo confiaba y se viene para abajo, o sea, números rojos. Yo estaba trabajando para poder sostener mi negocio y eso es para cualquiera de ustedes que sean emprendedores, tú me entenderás, Ujú. no únicamente ser madre, pero tener que trabajar para también tener que sostener tu otra empresa era agotador mental y físicamente. Em, en donde yo estaba trabajando, que aparte de tener mis propios negocios, trabajaba en una empresa increíble que da la casualidad que también tenemos conexión por ahí, la Ujú. clínica de Ah, rehabilitación. sí. No vamos a usar nombres, pero una clínica muy increíble de rehabilitación. Em, Ahí también empiezan a cambiar las cosas y me da dengue y yo pensaba que era que me sentía muy mal, yo pensaba que estaba deprimida, pensaba que las calenturas eran porque mi sistema inmune estaba en shock y, y era mi cuerpo. Yo ya estaba en dengue hemorrágico, peligrosísimo. Eh, Agradezco al universo haber tenido la red de personas correctas a mi alrededor siempre y me acompañaron y me guiaron en este proceso y las personas correctas, gracias a todos ustedes, me llevaron al hospital y yo ya estaba muy, muy grave. Y en el hospital empezaron a llegar todas estas personas que yo no sabía que estaban tan presentes para mí. Creo que en esos momentos te das Te das cuenta, cuenta. sí. Y yo, para todos ustedes o todas ustedes, mujeres que son autosuficientes, que son, ya sabes, empoderadas, que todo lo pueden solas, yo era una de esas, soy una de esas, pero en aquel entonces era de que no necesito ayuda, me estaba muriendo sola en mi casa, mal, mal. Y cuando llegué al hospital y dije, ¿qué es esto?
todas estas personas que me quieren y que me aman y que me quieren contribuir y que estaban ahí para mí sin importar la hora. Fue uno de los regalos más grandes y en ese momento llegó una tía y esa tía, que es la que te estaba mencionando, siempre sentí una resistencia con esta tía y por resistencia es como un choque, como que yo la quería pero no la entendía. Y esta tía llega y me dice, te voy a empezar a dar unas terapias. Y yo, unas terapias. ¿No ves que estoy en el hospital? O sea, ya no tengo esposo, no tengo casa donde vivía, Tu todo es un negocio. caos, mi negocio se está cayendo, no tenía dinero. En el hospital, gracias al universo, muchas personas me contribuyeron para los gastos del hospital. O sea, era como, ¿y tú me quieres dar una terapia? O sea, ¿cómo? Y me decía, es que son barras y te van a ayudar, solo te voy a tocar tu cabecita. Y, o sea, se los juro, yo siempre he sido abierta y Sharon te puede decir, o sea, soy abierta a todo lo espiritual, a todo lo energético, pero eso no. O sea, era como de, no, no, no te creo. No te creo que por ponerme tus manitas en mi cabeza me va a cambiar la vida. No, no te creo. Y me insistió tanto, imagínense, gratis. Yo no tenía que ir a ningún lado. Ella venía a mí. Me dio barras en el hospital, me dio barras llegando a mi casa, me dio barras todas las semanas, con todo y que yo ponía resistencia. Y empezaron a cambiar, o sea, empezó a cambiar mi vida. O sea, empezaron a haber cambios Pero energéticos. cañón. O sea, el peso de estar sola se empezó a liberar. Yo no podía ni siquiera dormir sola. Imagínense lo que es dormir con alguien 10 años. O sea, yo me acuerdo estando en mi cama y era como de, no, no sabía dormir sola. Y luego me entraron miedos, miedos, miedos. O sea, miedos de, ¿y si alguien entra a mi casa, estoy Ah, sola? sí, sí. O sea, estoy sola con mis hijos. ¿Qué hago? Yo, según esta idea de que yo necesito al macho, al hombre en mi casa que me proteja y todo esto era muy grande. Y se empiezan a disolver, se empieza a volver más fácil. De repente, de la nada, conozco a un hombre increíble que se convierte en mi socio. Y yo tenía esta idea de que los hombres no podían llegar de un modo fácil y que mucho menos para algo que me contribuyera. Y llegó fácil. Luego el dinero empezó a llegar fácil, o sea, fácil. Eh, Empecé a salir adelante en mi negocio, mi vida empezó a cambiar drásticamente. Vivir sola y ser mamá se volvió lo más divertido y fácil cuando antes era como este martirio de la maternidad no se vive sola. Y quién, Son tú lo creencias, ¿no? sabes, son creencias que es que no puedes salir adelante como madre sola, como madre soltera. Criar es difícil, criar es duro, criar es cansado. Yo vivía con estas ideas y de repente es como, uy, criar es divertido. Y me empecé a divertir muchísimo con mis hijos. Y me acuerdo de un punto, yo Qué quería un bonito. abrazo, yo quería un abrazo. Un abrazo Un abrazo, pero de un adulto, un abrazo adulto. de hombre, ¿no? No, sí, sí, sí. Sí me ha pasado. Ahí ese muro que ves ahí, luego lo abrazo cuando me siento sola. Y me acuerdo, yo le escribí a una amiga, se llama Marcela, también es mi socia, hemos hecho muchos retiros juntas, donde también has tenido el placer de venir. Y me acuerdo, le escribí a Marcela llorando, pero era un llanto, y era de que yo solo quiero que me abrace. Yo lo que buscaba era algo que me contuviera. O sea, era tan pesado contener a mis hijos, contener mi casa, contener las finanzas, contener los cambios, mostrarme fuerte, que era como de, güey, yo solo quiero que alguien me diga que todo va a estar bien. Y me acuerdo, ella me escribió Ya y me me dieron dijo, ganas de llorar. Ah, amiga, yo te abrazo. Y era como de, sí, pero y me decía, ¿y tus hijos? Y, o sea, mis hijos me abrazaban, pero ellos necesitaban de mí. Mis abrazos eran conteniéndolos a sí, ellos. tú necesitas como ese abrazo de oso que te contuviera a ti. Sí, Y lo entiendo perfecto porque me ha pasado esta parte que tú dices de decir, tengo que sostener mi hogar más aparte a mi hijo y a veces pues es quién me sostiene a mí, ¿no? sí. En esas me encontré. Y, y me acuerdo mis hijos empezaron a tener como muchas emociones muy fuertes atrapadas. El caso es que, bueno, continúo con estas sesiones que todavía yo no tenía mucha credibilidad en ellas y de repente dejo de tomar las sesiones. Y entonces todos los cambios que estaban viniendo muy fácilmente dejaron de llegar. O sea, como que ya todo lo que había avanzado se medio estancó y fue como de, ¿qué cambié? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de elegir? Que las cosas ya no están llegando a mí. Y fue como las sesiones de mi tía. Y me acuerdo perfecto el día que la llamé y esa sesión fue mi primera sesión que le pagué. O sea, fue como de, no, 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 ya soy yo. Y
en la relación en la que estaba, bueno, ok, vamos a no platicar de eso ahorita. El caso es que yo no sabía que yo podía recibir. Y mi Ah, la tía, emperatriz ahora. emperatriz, sí, sí, eso me convertí, no fui emperatriz siempre. Y entonces mi tía, la que me estaba dando estas sesiones, me dio un regalo. Y fueron unas chanclas verdes, me acuerdo hasta ahorita, unas chanclas. Me acuerdo, me dio la caja y ¿qué creen que hice yo? Vamos a imaginarnos que me das la caja, regálame la caja. Ay, no, ¿cómo crees? No, toma tu chancleta. No, ¿cómo las voy a aceptar? Ay, no, tía. Y yo le decía, no, tía, no, ¿por qué me hubieras hecho un regalo? Y mi tía me decía, pero hija, aprende a recibir, pensé en ti, te las quiero regalar. Y ni siquiera había abierto la caja, entonces abro la caja y veo estas chanclas preciosas de piel, o sea, no, una marca preciosa y me acuerdo, las vi y era como de, ¿cómo voy a recibir esto? O sea, ni siquiera te pagué las sesiones pasadas, estas chanclas cuestan más de lo que te estoy pagando por esta sesión. Y me acuerdo, ahí me cayó el 20, o sea, yo me fui de ahí y dije, ni siquiera sé recibir. O sea, no sé aceptar, Y lo gracias. Y esto sí lo recibí luego. Ahorita cuento la historia. Ok, entonces, resumiendo el chismecito, conozco a mi socio de la noche a la mañana en la clínica donde yo estaba trabajando, le cuento mi misión y mi visión de vida, mi propósito, y él me cuenta el suyo y se alinean, o sea, así perfecto. Y fue como, hagamos algo, pero yo tenía esta creencia, antes de las barras, de que los cambios de vida, los negocios y las relaciones tardan tiempo. Ok. Esta idea que me imagino que tú o ustedes han tenido de que, no, para que tú te vuelvas mi mejor amiga, tiene que pasar mucho tiempo, o te tengo que conocer a fondo. O para que haga sociedad con alguien, yo tengo que conocer a esta persona mucho más. O para hacer un negocio nuevo, tarda mucho tiempo. ¿Quién no ha pensado que armar un negocio es tardado? Es como de, sí, estaría padrísimo, pero pues a lo que tenga esto y lo otro, y seguramente en 1 año, 3 años, 5 años voy a ser exitosa. Jamás pensé que se iba a materializar en meses. O sea, meses. Fue rapidísimo. Yo creo que en las 4 semanas ya estamos estructurando qué íbamos a hacer. A los 2 meses ya teníamos un plan. A los 3 meses ya teníamos un equipo de 15 personas o 16. Y a los 6 meses ya estábamos haciendo nuestro primer retiro juntos para veteranos de guerra de Estados Unidos. O sea, vuélate la cabeza. Jamás lo imaginé. Em, en este inter, em, se me ofrece la oportunidad de certificarme de barras. Ujú. Y yo no sé si te conté esta historia, no te conté esta historia, no te conté. ¿Les cuento o no les cuento? Sí, les Sí. cuento. Veo una publicación de una certificación de Access de barras y me acuerdo era algo que en aquel momento yo no podía destinar el dinero para eso específicamente y no me llegó con facilidad. Entonces yo me acuerdo, dije, no, no voy a poder. Y faltaban como 5 días. Dije, ¿cómo va a llegar esa cantidad de dinero a mí en 5 días? Llegó. Un día antes de la certificación, me llegó un depósito que cubría exactamente la certificación. Entonces, cuando veo el depósito, digo, no, o sea, esto me lo mandaron. Inmediatamente pagué la certificación, estaba mi espacio, llegué y me certifiqué de barras. Pero yo también pensé que entonces ser capacitadora, o sea, ser facilitadora de Access Consciousness era un proceso muy tardado y que iban a estar muchas herramientas y que para poder empezar a hacerlo y cambiar la vida de otros iba a ser un proceso. Y una semana después de mi certificación, le corrí las barras a mi mamá y le cambió la vida a mi mamá. Y me acuerdo, mi mamá, fue tan obvio y notorio su cambio de vida que a María Félix, como tú la conoces, Que la tienen que que conocer. la tienen esa va a ser otra invitada, Ah, fíjate. María Eso va a Félix estar es una muy, eso va a invitada estar muy de cool. la emperatriz. Sí, y así van a conocer a mi mamá, que es una mujer increíble. Adoro y me ha inspirado muchísimo. Y ahorita ver cómo, como mancuerna, a través de estas sesiones, poder ver todo el éxito personal que ha tenido y su crecimiento, me emociona muchísimo, y más siendo mi mamá. Pero bueno, le hago las barras a mi mamá, transforma su vida y entonces sus amigas empiezan a decir, güey, ¿qué estás haciendo? Y entonces así, yo jamás di publicidad de las barras. Y tengo una red gigante de personas que han llegado a mí para barras, que Ujú. jamás di publicidad, que o sea, jamás dije, ah, yo he hecho esto, soy esto, hago esto, te ayudo con esto. Llegó. Jamás llegó. Cuando empezaron a llegar a mí, me cuestioné mucho porque no me dedico a esto. Me dedico a los retiros, me dedico a entrenamiento personal y me dedico a lo que estamos haciendo del proyecto de Healing Heroes.
Y dije, a ver, si hubo esa persona mágica que llegó a mí y me cambió a mí la vida y lo hizo con todo su amor por lo que hace, ¿por qué no haría yo lo mismo para los demás? Y entonces empecé a destinar 2 o 3 sesiones todas las semanas para otras personas. Y creo que ha sido una de las cosas que más me ha dado crecimiento a Ha mí, contribuido. cañón, volverme una contribución. Y por ejemplo, Nat, en los últimos años que tú dices que todo este cambio tiene como un año y medio más o menos, no sé, dime por ejemplo 5 creencias que tú te hayas podido quitar en este año y medio, porque bueno, a mí me gusta mucho hablar de esto porque a veces cuando lo platicas dices, ah, yo también tenía esa creencia, ¿no? O te haces consciente de que a lo mejor sí tienes ciertas creencias y pues poderlas disolver. Sí, No tienen que ser 5, pero bueno, las que tú ok, empecemos. recuerdes que has logrado Mm, quitar este año. mm. Es que me están llegando muchas. Pero ok, la primera que creo que era la más grande era que, es que creo que esta idea la hemos escuchado de muchas mujeres y muchas familias y en muchas generaciones que a una mamá soltera no la va a querer nadie. Ah, esa yo también no sé si la tengo todavía porque creo que hasta la he soñado, ¿eh? Y era algo que yo quizás no verbalicé. O sea, quizás yo esto jamás lo compartí porque yo no estaba buscando a nadie. O sea, yo, mi enfoque siempre ha sido mi maternidad y todos mis pacientes y lo que estoy haciendo para hacer contribución al mundo. Jamás fue un enfoque de buscar a alguien. Yo estaba sanando y me tomé mucho tiempo para primero sanar mi separación, mucho tiempo para trabajar en mí misma y crecer yo. Pero esta idea no verbalizada estaba muy en lo profundo. Era como, mis hijos son chiquitos. Yo ahora soy soltera, divorciada, después de 10 años. ¿Quién me va a querer? O sea, ¿quién va a aceptar a mis hijos? ¿Quién va a querer a mis hijos? ¿Quién va a querer estar a mi lado? Y la crianza de... Porque todas las que sean mamás y las no mamás o los papás saben que criar un hijo requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor y mucha economía. Entonces, pensar en involucrar a una tercera persona que no tiene la obligación, para mí era algo, era una creencia, era una limitación que yo tenía, un miedo. Yo creo que muchas mujeres y mamás solteras las tenemos, a lo mejor la tienes consciente o hasta inconscientemente, ¿no? Sí, A veces ni siquiera te das cuenta de que tienes esa creencia y puede venir pues de muchas generaciones, ¿no? O muy social. cañón. Entonces, creo que esa como que fue una de las grandes. Otra de las más grandes que más me cambió la vida y más me choqueó, bueno, fue la economía. O sea, creo que de un modo también inconsciente, yo me puse esta como, y todos nos pasa, o sea, el más rico puede creer que su riqueza solo va a llegar hasta aquí, pon tú. No, yo lo más rico que puedo hacer son 5 millones. Ujú. Pero puede ser alguien que 5 millones es como de, no, eso es muy poquito. Pero entonces se limitan con 20 millones. Y puede ser alguien que tenga 20 millones que diga, no, mi tope son 100 millones. O sea, y esto no nada más es con la economía, es con el amor. Solo puedo sentirme tan amada, tan enamorada, tan... o con la felicidad, no, yo solo puedo ser así de feliz. A todo le hemos puesto como en esta tapita, ¿no? Como este gorrito Ujú. de hasta aquí. Y en la economía yo sí tenía esta creencia de, yo había hecho mis números y era como de, ok, haciendo lo que hago y moviéndome como hago, y no eran números chiquitos, pero según yo en aquel momento eso era como mi máximo alcance. Y yo hice hasta mis matemáticas y dije, con esto me pago mi vehículo que tanto quiero, las escuelas, o sea, todo lo necesario, importante y mis viajes. Pero jamás pensé en más. Y justo ahorita estábamos hablando de la economía, que te estaba contando una de mis creencias limitantes, es como, sí puedo gastar, por ejemplo, en los demás, en pagar renta, comida, agua, luz, pero cuando se trata, por ejemplo, de una terapia, incluso yo que doy también terapia, es decir, bueno, ir a una terapia o cosas, digo, no, es que esto ahorita no es tan necesario. Y creo que es algo que me debería permitir más porque me ayudaría a expandirme mucho más, ¿no? Pero no sé por qué tengo esa creencia todavía. Bueno, hoy la descubrimos. Hoy la descubrimos. Voy a caminar un poquito el proceso de cómo lo descubrimos, porque estoy segura que los que nos estén escuchando, y aparte como para reafirmarlo, ¿qué pudieras elegir que si lo eligieras en vez de verlo como un gasto y lo vieras como una elección, se sentiría más ligero? O sea, es que cambia por completo la perspectiva. Es que hasta con gusto vas a pagar estudios, cursos, certificaciones, o sea,
la cantidad de cursos y certificaciones a las que he asistido en estos últimos 2 años son inimaginables. Que antes yo hubiera dicho no, o sea, dedicar el tiempo, tener que aprender, tener que pagarlo, y ahora es como de no, me está aportando, me está ayudando a crecer, me está expandiendo, me está nutriendo, es una inversión. Es una inversión, estoy pagando en mí y entonces lo pagas hasta con más ligereza, o sea, es como decir, sí, toma de mi dinero porque donde yo pongo mi dinero se va a multiplicar y va a llegar de regreso a mí. Entonces, espero que después de esto llegue con más facilidad el que hagas esta elección. Sí, voy a elegir, ahorita voy a ir a depositar. Dinero. Otra creencia. Mm, ok. De poder hacer lo que yo hago internacionalmente. Aunque he vivido en todo el mundo, como que mi mente estaba muy aquí en México. O sea, era como de no, o sea, como que el simple hecho de pensar cómo voy a llevar mis servicios fuera de México era como de todo un proceso que yo no podía, claro, por el control. En las barras aprendes que intentamos o aprendemos a controlar las situaciones, ¿verdad, Luxor? El Luxor está detrás de cámaras y Luxor también ha venido Es conmigo a controller. barras. Y Benja yo creo que también es controller. Luxor, ¿cuántas sesiones ya llevas? 2 sesiones. Entonces, 2 sesiones y ha cambiado y se ha movido Uf, un montón. ¿Qué tal, Luxor? Un cañón, un mundo de diferencia. A veces a través del control intentamos controlarlo todo. Entonces controlas tus emociones, tus pensamientos, tus actitudes, tus juicios, tus consideraciones, tus perspectivas. Y al intentar controlarlo todo, ¿qué creen que ocurre? Repetimos más de lo mismo. Porque ahora es de que, no, esto tiene que ser así. Y esto tiene que llegar a mí así. Y entonces pides algo y cuando llega a ti de un modo que no fue el que pediste, ¿qué crees? No, así no lo quería. O sea, pon tú, la gente, ¿no? No, yo me quiero mudar. Y de repente les llega un mensaje, ¿no? No, se tiene que ir antes de tiempo. Y entonces, ¿cómo me voy a tener que ir antes? Claro, y entonces resistes el cambio cuando el cambio está llegando a ti. Claro, igual y no como lo pediste, pero está llegando a ti. Entonces, creo que el soltar el control ha sido clave en mi vida, porque entonces ya no tengo consideración acerca de qué debe llegar a mí, sino todo lo que llega, sin consideración si es bueno o malo, correcto, negativo, positivo, negativo, le doy la bienvenida. Y entonces cuando ya no tienes el juicio y la consideración de qué debe llegar, todo lo que llega es contributivo. Y entonces creo que eso ha sido, creo que te lo vamos a dejar en esas tres. en esas tres. En las relaciones, en la economía y en el control, en la permisión del recibir. ¿Y cómo puedes soltar el control? Porque se dice muy fácil como de, bueno, soltar el control, pero pues, ¿cómo se hace? Porque pues todavía a algunos nos cuesta así de, oh, y se siente, ¿no? Es como una incomodidad, una resistencia y en Es todo, ¿no? pesado. Es algo que se siente pesado y justamente, bueno, pensé que era la de ligereza, simplicidad. Podría ser algo simple, ¿no? Podría ser algo simple. Son elecciones. Una de las lecciones o herramientas que yo aprendí es que cada 10 segundos podemos volver a elegir. Entonces hay veces que nos quedamos atorados, vámonos con una emoción. Pasa algo que categorizas como malo. No sé, se te ponchó una llanta. Y entonces te quedas en el drama, porque luego a veces nos encanta el drama y es como de, oh, Dios mío, y contactas a 24,000 personas para contarles de tu llanta y, ¿cómo le voy a...? Sí, sí, o sea, ahí pasa, pasa. Y si no es Sí con una soy, sí llanta, soy. es que te cancelaron algo, que no te llegó un dinero, que te cancelaron un viaje, que perdiste un avión, que lo que sea. Y te cachas en el drama. Cada 10 segundos pudieras tener la elección de elegir una emoción diferente. Entonces, creo que eso de saber que cada 10 segundos puedes elegir algo diferente me ha ayudado muchísimo, es muy contributivo. Entonces, vamos a imaginarnos que se cachan El drama. en el drama. Ok, entonces vamos a imaginar que te pasa una situación muy dramática. Bueno, entonces lo sientes, permite que tu cuerpo lo procese, también no lo niegues. Esto no es, porque para todos los que son psicólogos, y yo tengo a mi psicólogo que amo, se llama Brandon García, es una eminencia. Él me guió en mi proceso pre y post separación, durante mis cambios, estuvo muy de mi mano. Me ayudó muchísimo. Entonces, esto no tiene nada que ver con la psicología y tampoco es pensamiento rosita, se llama pensamiento pragmático. Ok. Entonces, no es de que todo es perfecto y si lo sueñas lo vas a lograr. No. Y tampoco es de, ay, no, no te pasó nada malo. No, o sea, sí te pasó algo malo y sí estás procesándolo y sí lo tienes que sentir y sí lo tienes que aceptar. Pero, ok, ¿cuánto tiempo más quieres sufrirlo?
¿cuánto tiempo más planeas vivir en el drama? ¿Cuánto tiempo más planeas estar en la desilusión? Porque eso sí ya se vuelve una elección. Sí. Porque luego hay personas que seguramente llevan una semana, 2 años, 10 años viviendo el mismo trauma, la misma tristeza, la misma desilusión, la misma dificultad. Y entonces, ¿cómo lo cambiamos? Eligiendo algo diferente. Es que suena tan sencillo. Suena, suena tan sencillo. Que yo no me lo creía, ¿eh? Es una elección. Todo el tiempo es estar eligiendo, ¿no? Sí. Y a veces también estamos acostumbrados a elegir el drama, el dolor, como que hay un cierto tipo, yo me he dado cuenta como de adicción, pero no te das cuenta de que puedes ser adicto al drama, al dolor, es como empezar a quitar también ese tipo de Sí. ideologías, comportamientos, o sea, hacerte consciente, ¿no? Es que es eso. Y por eso se llama Access Consciousness. Accedes niveles de conciencia mucho más profundos y es que cada sesión accedes más y más y más. Y entonces te pregunto, ¿puedes ser más feliz? Siempre. ¿Puedes tener más dinero? Siempre. ¿Puedes vivir una vida con más gozo? Siempre. ¿Puedes vivir una vida más consciente? Siempre. Y por ejemplo, en barras de Access usan mucho como los enunciados aclaradores. ¿Nos podrías platicar un poquito? Porque ahorita ya es como estas frases que ya escucho todo el día de universo, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Ah, Pero bueno, la verdad es que sí las escuchamos en muchas personas hoy en día, pero sí está padre hacerse consciente de dónde vienen y qué es lo que significan, ¿no? claro. Ok. Es una increíble pregunta. Em, Yo al principio no las usaba y me decían, me escribían en un WhatsApp, ¿ya usaste tus preguntas? Y era como de, no usé las preguntas. Pues tira preguntas o lanza preguntas al universo. Y era como de, no le voy a lanzar preguntas al universo. O sea, está pasando esto y me decían, pues es que ¿cómo puede mejorar? Y era como de, pues no, no puede mejorar o en este momento no está cambiando. Y me acuerdo, era como de, es que, no sé, me cancelaron esto, me movieron esto, pasó esto. Vamos al ejemplo de la llanta, porque me pasó el ejemplo de la llanta. Y me acuerdo, me escribieron, pues sí, ¿cómo puede mejorar? Y era como de, pues yendo a la vulcanizadora y, ya sabes, quitándole el clavito y tapando la llanta. Se me hacía muy sencillo, pero me senté en mi vehículo con una llanta ponchada, con 3 niños, con 20 minutos para llegar a sus escuelas. En ese momento estaba cuidando un niño que es el hijo de una amiga mía y es un niño muy especial que requiere mucho más cuidado y atención que mis propios hijos. De la edad de mi hijo chiquito, entonces tenía 2 niños de 3 años en la parte de atrás, y a mi hijo, y me acuerdo, me senté y dije, ¿cómo puede mejorar esto? O sea, universo, muéstrame cómo puede mejorar. Volteo y al lado mío había una camioneta pickup con unos albañiles y se los juro, el juicio entró de cómo le voy a pedir ayuda a unos albañiles y cómo me van a ayudar ellos a llevar a mi coche o mi llanta o a mis hijos a la escuela. Y dije, estos son juicios y son mis propias consideraciones y cómo puede mejorar. Y volteo, se los juro. Abro la puerta, toc, toc, toca la ventana, baja la ventana y yo, hola, buenos días. El señor era dueño, es un arquitecto, dueño de su equipo. Estaba llevando a sus albañiles a poner gasolina y a comprar cemento, que si me estás viendo, si tú, oh, me encantaría para poder agradecer a este señor porque llegó a mi vida de un modo increíble. Nos subió a su camioneta. Fuimos a 3 escuelas diferentes para dejar a los niños en las escuelas diferentes. Ujú. Me llevó a mi trabajo, me recogió de mi trabajo, me llevó a mi coche, recogimos una llanta y regresamos por el coche, un señor desconocido. Entonces, ¿por qué funcionan las preguntas y tirar estas como preguntas aclaradoras? Cuando tú haces una frase, dime una frase negativa. Uy, si eres mamá soltera te vas a quedar sola. Ok, Es que la tengo presente. muy bien. ¿Eso qué hace? Se siente pesado. ¿Por qué? Porque es limitante. Estás diciendo que es el único modo en que van a suceder las cosas. ¿Va? Yo no puedo ser exitoso. Ser exitoso solo es para otros. Ser exitoso requiere demasiado trabajo y dinero y no lo tengo. ¿Va? ¿Sabes Vamos a también cuál imaginarnos. recuerdo que trabajé en un retiro? Bueno, justo en el retiro que fui contigo, como toda esta creencia de que si no estudias la universidad o terminaste una carrera, como no puedes ser exitoso, ¿no? Entonces eso era como yo no había terminado la universidad, era como entonces ya nunca voy a poder ser una persona exitosa porque no tengo esto, ¿no? Sí, es muy pesado
y es muy directo. Entonces, lo que estás como declarando es, ser exitoso requiere educación o requiere más estudios y yo no puedo. Entonces, ahí se siente una energía cerrada, una energía limitante, es apachurrado, te quedas sin opciones, es como ya es tu limitación, ya no hay opción. Pero ¿qué ocurre y cómo suena? Y presten atención y lo van a sentir en su cuerpo. Cuando dices, ¿cómo pudiera ser más exitosa con lo que sé? Entonces, ¿qué ocurre cuando haces una pregunta? Las preguntas abren las posibilidades porque ya no nada más estás eligiendo cómo va a ser, sino estás permitiendo que llegue a ti. Entonces, se puede responder de mil maneras. Y yo te invito a que no respondas con la mente, porque la mente solo te va a responder con lo que ya sabes. Te permito que te quedes abierta a recibir la respuesta. Puede ser que la respuesta llegue en 2, 3 días en una conversación. Puede ser que la respuesta llegue en una película, que estés viendo una película y digas, esa persona lo hizo, así lo puedo hacer yo. Puede llegar de muchas maneras, pero es simplemente darte cuenta que a través de una pregunta estamos abriendo más posibilidades. Y yo ahora vivo en la pregunta. Y se me hace, o sea, se me hace muy gracioso porque esta no era yo hace Un año y año y medio, medio. 2 años. Ahora todo el tiempo es como de, ¿y cómo puedo generar más? ¿Y cómo puedo ser de mayor contribución? ¿Y cómo puede mejorar este día? Entonces, aunque mi día esté precioso, punto. La semana pasada estuve en un hotel de lujo precioso con mis hijos y esta persona que llegó a mi vida de un modo muy mágico. Y era como todos mis sueños en rosita jamás imaginados, todos, o sea, wow. Y me senté y hice la pregunta y dije, ¿cómo puedes seguir mejorando esto? Porque incluso donde yo creo que ya es lo mejor, ¿qué creen? Mm, Hay mucho más. Eso me encanta. Hay Que no es mucho como, más. tú ves, este ya es mi límite de felicidad. No. Todavía hay mucho más. Mis viajes este año he viajado más que en los últimos 10 años de mi vida. Sí, Imagínense. dame barras, dame Sí, sí. barras. En 12 meses he viajado más. No, mentira. En 8 meses he viajado más que en los últimos 10 años de mi vida. 8 meses. Y han sido viajes que han llegado a mí, o sea, de la nada. Y todo se ha acomodado para poder hacerlo de un modo fácil. Una de las frases que decimos, y los invito a hacerla conmigo, vamos a repetirlo. ¿Te late? Sí, Todo llega a mí todo llega a mí con facilidad, con facilidad, gozo gozo y gloria. y gloria. Y sí, Siempre me Luxor. la dice Luxor. Es que a todas las personas a las que les he corrido las barras, esta es una de las frases que te invito a repetirla mínimo 10 veces todos los días. Y te empiezas a dar cuenta que es que todo puede llegar a ti de un modo fácil, de un modo gozoso y de un modo lleno de gloria. Y entonces estos viajes han llegado fácil. Estos cambios han llegado fácil, mis negocios han llegado fácil, mi abundancia ha llegado fácil, mis clientes han llegado fácil. Ni Entonces, publicidad te haces, ¿no? O no, sea, no, no tengo ni tiempo para publicidad. No. Últimamente he usado redes sociales, Instagram, publico una vez a la semana, pongo los spots disponibles y usualmente en menos de 40 minutos, 45 minutos se me llenan los spots abiertos. Y es lo único de publicidad que he hecho. Todo lo demás ha llegado a mí. Entonces, esa es una frase que los invito a hacer. La pregunta inició con cómo hacemos para ser menos controladores o para resistir menos el cambio. Usen esa pregunta, empiecen por ahí. Si tienen a alguien que haga Access Consciousness o les has aparecido en su feed, en Instagram o en Facebook, maybe era la invitación que estabas buscando, maybe este era el mensaje que estabas esperando. y por ejemplo, Nat, aquí te regalé una cartita, porque siempre me gusta regalarles estas cartitas que traen una palabra, y a ti te tocó la de la simplicidad. ¿Qué te viene, qué pensamiento, qué sentimiento te viene con esta palabra? Que mientras más regresan a su esencia, mientras más simple vuelves tu vida, mientras más te diviertes, mientras más amas, mientras más gozas, más llega a ti. Yo antes pensaba que había que hacer mucho y que había que cumplir mucho y que había que saber mucho y que había que hacer todo esto para que todo llegara a ti. Y no, No, creo que es mientras más simple se vuelve tu vida, más abundante se vuelve tu vida. Ahí simplicidad. está. Sí.
Y por ejemplo, para todas las personas que nos están viendo, que te quieran tomar una sesión contigo aquí en Cancún, o bueno, otras personas que estén en otro lado, porque vas a estar por todo el mundo, ya lo decretamos. ¿Cómo Ya, es tu decretado. Instagram? ¿Dónde te podemos encontrar para tomar alguna terapia? Gracias. Mi Instagram ahorita lo tengo privado porque también no pensaba, o mejor dicho, no he usado redes sociales para esto, pero si me quieren encontrar, mándenme una solicitud, escríbanme un mensajito para que yo sepa el motivo. Y es Nat Mirke, Nathmirke. Son mis dos apellidos juntos. Ahí lo vamos a poner de todas maneras. Sí, entonces lo vamos a poner y a través de la bella sirena. Sí. Em, Hay veces se siente resistencia cuando tu vida está a punto de cambiar. Bueno, eso es un tema muy importante porque justamente es lo que estaba platicando con Nat de muchos cambios, pero creo que hay una parte mía que se resiste, porque a lo mejor digo, llevo tantos años viviendo de una manera o pasando ciertas circunstancias, como tú dices, de alguna manera te acostumbras a lo mejor al drama o a que no te vaya tan bien y de repente empiezas a sentir los cambios y a lo mejor puede ser que haya un poquito de miedo a todo eso grande que tú sientes que puede suceder en cualquier momento. 100%. De hecho, perdón, creo que de Sí, ahí sí, viene sí. la frase esta tan famosa que dicen sin miedo al éxito y pues creo que sí hay una parte a los seres humanos que nos da miedo Claro, el ser feliz o nos da miedo el 100%. éxito, no sé por qué, ¿de dónde Pues vendrá este miedo a lo son, bueno? son creencias muy antiguas, ¿eh? Muy, muy antiguas. Piensen que todos los que vivieron y llegaron antes que nosotros, todos nuestros antepasados, vivieron temas muy duros. O sea, vámonos con las mujeres. Antiguamente las mujeres que tenían intuición, o sea, que estaban conectadas a su intuición, que sabían de temas de alimentación o de sanación o de hierbas, tés, cremas, pomadas, todas ellas eran consideradas brujas. Y entonces, claro, Y la las quemaba. mujer y las quemaban. Y entonces la mujer se fue desconectando, pero también tenemos que darnos cuenta que cambiaron los tiempos. Ahora, vámonos no tan antiguamente, vámonos no tan lejos, vámonos a las guerras, ¿va? Mi papá, por ejemplo, su mamá vivió la Segunda Guerra Mundial. Entonces les enseñaron de la escasez, del miedo, de, ya sabes, una vez que eliges algo, eso es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Y entonces no te permitían cambiar, era como de, si ya elegiste esa pareja, si ya elegiste ese empleo, si ya elegiste esa casa, ahí vivías Para hasta toda los... tu vida. Sí. Y entonces creo que muchos de estos miedos al cambio vienen porque lo vimos de nuestros papás, porque de algún modo aprendimos a, no elijas demasiadas cosas porque puedes fallar. ¿Y si fracasas? Miedo Y al si no sales fracaso. adelante, o si te dejan, o sea, cualquiera de estas creencias limitantes que teníamos. Y entonces muchos de nosotros ni siquiera elegimos lo que nos hacía feliz, sino lo que los iba a hacer feliz a A los ellos. demás. Está cañón. Eso sí está muy cañón darse cuenta de decir, bueno, estoy a lo mejor siguiendo lo que mis papás querían que hiciera y que yo fuera y ni siquiera es lo que genuinamente me hace feliz. Y a lo mejor lo que a ti te hace feliz puede ser algo súper simple. Yo me di Súper. cuenta de eso ese año, dije, bueno, creo que no es así tener tanto, sino es como viajar, ¿no? A lo mejor cosas más simples, pero me sentía rara porque si es que mi felicidad realmente me la dan cosas muy simples, pero estoy acostumbrada a que me digan que no, que la felicidad es algo más, pues no sé cuál sería la otra palabra que no sea simplicidad, como más, Sencillo, fácil, no, pero que la divertido. felicidad sería como algo más complejo, que Más elaborado. Sí, más sí. elaborado. Ujú. Tenemos esta creencia también de que la felicidad está atada o a la economía, o a Exacto. personas, o a diferentes lugares, cuando en realidad la felicidad la generamos y la elegimos, también es una elección. Pero esto de lo que dijiste de que nos convertimos en lo que otros quieren, yo estudié 3 universidades diferentes, 3 carreras diferentes. Me metí primero a negocios internacionales, esto en Utrecht, en Holanda. Y yo lo elegí porque era qué me iba a dar dinero y qué me iba a verme profesional en un futuro. Luego, como a los 2 años, año y medio, me di cuenta que es que eso no era para mí. Muy infeliz, muy difícil, no era lo mío. Y me metía, se llamaba Hotel Ondernemen, que era como la administración hotelera. Ujú. Y eso fue en Utrecht, también en Holanda, precioso en un hotel, en un castillo convento antiguo. La mitad era universidad y la mitad era hotel. Entonces hacía nuestras prácticas y estudiábamos. Precioso. Qué Em, bonito. Luego llegué aquí y estudié para ser chef. O sea, nada de lo que uso hoy, pero a la vez todo me dio bases. Entonces, ¿por qué lo hice? Para complacer a los demás. Qué Lo bonito. dije porque lo elegí porque pensé que eso era lo correcto.
porque pensé que eso era lo que tenía que elegir. Sí. Incluso hasta esta parte de estar casada, a lo mejor no digo de ti, sino muchas veces te quedas en relaciones porque ya piensas que es lo que es la felicidad y de repente pues no te atreves a hacer esos cambios y es cuando la vida llega y cuando no te lo esperas y te hace el cambio, ¿no? De hecho en el tarot hay una carta así que se llama la torre, que es la destrucción. A mí me gusta mucho, es una de mis cartas favoritas porque pues literal es la destrucción de todas tus estructuras de tu vida, pero lo que destruye la torre es un rayo. De hecho yo me tatué aquí el rayo por eso, porque es la destrucción divina. Entonces es como esta destrucción que permite Dios para abrirte a nuevas posibilidades y a una nueva vida, ¿no? Entonces yo creo que si estamos pasando por un caos, como tú dices, un divorcio, la pérdida de un trabajo o cualquier estructura de nuestra vida que se esté cayendo, pues realmente puede ser una bendición, ¿no? Una destrucción que viene de la divinidad. Les voy a dejar un mensaje, el que dejé ayer en mi story. ¿Sí? Si supieras que no pudieras fallar y que nada puede ir mal, ¿qué elegirías? ¿Dónde estarías? ¿Qué harías? ¿Quién serías? ¿A quién amarías? ¿A quién dejarías? ¿A dónde te irías? ¿Qué cambiaría en tu vida? Y me encanta porque a veces somos muy prisioneros de ese miedo y el miedo te mantiene en un mismo lugar. Y cuando te das cuenta que verdaderamente nada puede salir mal, que dentro de todos esos miedos o todos esos fallos no hay duelo, no hay dificultad, no hay obstáculo, no hay limitación de la cual no puedas salir adelante. Y si lo ves de este modo, te va a cambiar totalmente tu perspectiva. Y si todo eso que ha ocurrido en tu vida o que está ocurriendo en tu vida es una oportunidad para aprender más, una oportunidad para sanar, una oportunidad para volverte más fuerte, una oportunidad para ser más espiritual, una oportunidad para mayor crecimiento. Y me encanta verlo de ese modo porque hay una frase en inglés que dice, When you change the way you look at things, the things you look at change. Y es de un doctor llamado Wayne, y este doctor es un psicólogo. Y es porque cuando cambias el modo en que ves las cosas a las que estás viendo cambian. Entonces, una perspectiva que cambie, Toda la perspectiva. una creencia que cambie, una emoción que cambie, un pensamiento que cambie, una limitación que cambie, te puede cambiar la vida entera. Entonces, nunca es el mundo exterior, somos nosotros y cómo vemos el mundo y cómo percibimos el mundo. Ay, qué bonito. Mi amor, antes Ay, de que me encantó, acabemos, Nat. Pues muchas gracias, Nat, por haber mira, venido. abre Gracias. tus ojos. Ay, yo voy a aprender a Hablando de recibir. regalos y Ay, recibir, qué bonito. quiero que recibas esto con Ay, lo mucho recibo amor con y mucho mucho amor. Lo cariño. voy a abrir y se los voy a enseñar. Dale. Ay, es una pulserita. Fíjense que yo antes tenía una de estas hace mucho, me gustaban y bueno, ya no la tengo, pero a mí me gustan mucho las pulseras, además desde los 7 chakras. Exacto. Aquí tengo todas mis pulseras, mágicas de protección, pero esta la voy a guardar y bueno, le voy a poner una intención. La intención, bueno, ponle tú una intención. Espero que sea algo de barras de Axe. Estoy muy emocionada. Ok, bueno, voy a empezar con una pregunta. Sí. Vamos a empezar a abrir con pregunta. ¿Cuántos más cambios pueden llegar a ti que quizás nunca en tu vida has considerado o siquiera imaginado? Que cuando los comiences a elegir y comiencen a llegar a ti, tu existencia entera va a cambiar. Lo que eso sea para ti, que llegue con total facilidad, Gozo y gozo gloria. y gloria. Uy, muchas gracias. Y la verdad sí siento como este presentimiento del cambio, pero sé que también es porque yo he empezado a hacer esos cambios internos, ese cambio de pensamientos y es increíble cómo se empieza a mover todo, ¿no? Así Sí. que muchas gracias, Nat. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. No sé si quieras agregar algo más, un mensaje más Hmm. antes de irnos. Vivan en la pregunta, no limiten sus situaciones. Somos muy rápidos para brincar al juicio, a juzgar situaciones, personas, momentos, emociones. A veces somos muy controladores por naturaleza. Suelten el control. Observa qué pudiera pasar si no quisieras controlar todo lo que pasa en tu vida. Arriésgate, anímate. Si supieras que no tienes nada que perder, intenta todo aquello que quieras. Y
dentro de eso de intentar, te invito a que intentes las barras. Créeme que yo no pensé Sí. que me cambiaría en la vida y aunque no únicamente me dedico a esto, ha sido una de las cosas más contributivas. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias, Nat, por venir. Gracias a todos por vernos y recuerden que todo llega a nosotros con facilidad, gozo Gozo y y gloria. gloria. Adiós. Gracias, chicos. Pues, me gustó. Yay. Gracias, Nat. Ya sí quedé terapiada yo ahorita.